Muy bien, entonces ya hemos visto características del movimiento cuando el objeto es rectilíneo verticalmente y el movimiento va hacia abajo. Lo ejemplificamos con esta pelota. Cuando yo dejo caer esta pelota, este movimiento se llama caída libre. Esto es soltar o en este caso la velocidad es igual a cero en esta posición. Ahora vamos a ver o vamos a estudiar qué sucede con ese movimiento rectilíneo pero vertical, pero hacia arriba. Entonces, en este caso, la pelota tiene que ir hacia arriba. Ese es el tiro vertical. Entonces, vamos a ver sus características. Vemos en... Entonces, el ejemplo que habíamos visto anteriormente vendría siendo que cuando el objeto, en este caso una pelota, ¿sí?, tiene una trayectoria vertical hacia arriba, se le llama tiro vertical. Pero esa trayectoria o ese objeto en movimiento tiene que iniciar con una velocidad inicial. Entonces vamos a tener una velocidad inicial y con respecto al tiempo o mientras vaya subiendo el objeto, la velocidad va a disminuir. Entonces el objeto siempre, o una característica del tiro vertical, siempre debe ser lanzado con una velocidad. Entonces vamos a poner aquí una velocidad en el punto A. Entonces, aquí tenemos la pelota, como hemos comentado. Entonces, en el tiro vertical siempre debe tener un impulso, tiene que tener un impulso inicial, donde vamos a tener una velocidad inicial en el punto de inicio. Entonces, si yo no puedo decir que la velocidad en esta posición es igual a cero, porque si fuera igual a cero, vamos a tener esto. La pelota tiende o tiene un movimiento hacia arriba, ¿no? Entonces, aquí la velocidad es cero. Entonces, ¿qué necesita tener? Un impulso inicial. Por eso en el tiro vertical siempre va a tener una velocidad inicial, siempre, no va a ser cero. En cambio, en caída libre vamos a tener que si se deja caer libremente, entonces mi velocidad es igual a cero, a menos que yo le doy un impulso inicial en caída libre, entonces sí tiene una velocidad. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que la velocidad con la que sale siempre vamos a tener un valor de velocidad. Con respecto al tiempo, vamos a tener una velocidad menor. ¿Hasta qué? Hasta en el punto máximo, la velocidad en esta posición, vamos a poner velocidad en B, va a ser igual a cero. Entonces, en tiro vertical, el punto más alto, siempre la velocidad es igual a cero. Entonces, ya que está en el punto más alto, la misma naturaleza del movimiento hace que el objeto tienda a caer. Entonces va a caer de nuevo ese objeto, va a tender a caer. La velocidad con la que pasa este mismo nivel de referencia va a ser igual al que subió, al que bajó. Entonces vamos a tener que en esta posición, vamos a llamar velocidad en C, la velocidad en este objeto, en esta posición, perdón, de la pelota, va a ser igual a la velocidad en A. Entonces, vamos a considerar que la velocidad en el punto A es igual a la velocidad en el punto C. Pero aquí observamos, más bien, bueno, entonces, como ya hemos comentado, la velocidad con la que sale es la misma con la que cae, siempre y cuando pase por el mismo nivel de referencia, por el mismo nivel de lanzamiento, o en este caso, la velocidad en esta posición va a ser igual a la velocidad en esta posición, una hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces, pero el tiro vertical tenemos que identificarlo. Va a ser, el tiro vertical vendría siendo desde el punto A al punto B. A esto se le llama tiro vertical. Desde que sale, tiro vertical. Desde que es lanzado hacia arriba hasta cuando la velocidad es igual a cero. O en otro punto, pero siempre y cuando el objeto tienda un movimiento hacia arriba. Entonces el tiro vertical es aquel movimiento de partículas en línea recta en forma vertical hacia arriba. ¿Qué es la diferencia en caída libre? Puede ser aquel objeto que se está desplazando en línea recta hacia abajo, ¿sí?, en forma vertical. Entonces, tiro vertical vamos a tener de abajo hacia arriba, esa es su característica. Y también como en caída libre vamos a observar que también hay un cambio de velocidades, pero en este caso la velocidad va disminuyendo desde un valor máximo
hasta llegar a cero, que vendría a ser el punto máximo. Entonces, vamos a considerar que la gravedad aquí en el planeta Tierra va a estar presente en este objeto hacia arriba. Entonces, vamos a considerar negativo con el concepto que les he comentado anteriormente, que un objeto que va disminuyendo su velocidad, pues se dice que está desacelerando. Entonces vamos a considerar una gravedad, o en este caso una aceleración negativa. Entonces vamos a considerar que es la gravedad negativa nada más, la constante de gravedad negativa, que significa que las constantes de gravedad nada más voy a ponerle lo que es el signo negativo dentro de mis expresiones, ¿sí? Aquí lo voy a borrar para que siga perteneciendo a caída libre. Entonces, observamos que cuando el objeto va hacia arriba en forma vertical, ¿sí?, desde que es lanzado hasta que la velocidad llegue igual a cero, entonces se considera tiro vertical. Pero el mismo, la naturaleza del movimiento, el objeto no queda arriba, sino el objeto tiende a caer por la misma naturaleza, por el mismo movimiento. Entonces, esta parte del punto máximo, o cuando la posición aquí es igual a cero, hasta esta posición o a cualquier posición, pero hacia abajo, aquí se le va a llamar caída libre. Entonces, este mismo movimiento de lanzar únicamente la pelota hacia arriba y que caiga, vamos a experimentar dos movimientos, un tiro vertical y una caída libre. Lo que es tiro vertical, desde que se lanza al punto máximo, caída libre del punto máximo hasta cualquier posición hacia abajo, en línea recta. Sabemos que caída libre vamos a considerar una gravedad positiva. Lo estamos considerando de esa manera: aceleración positiva aumenta su velocidad, aceleración negativa disminuye su velocidad. Entonces hacia arriba disminuye hasta cero y abajo va incrementando de cero hasta un valor. Recuerden que en tiro vertical tengo que delimitar dos posiciones, desde que se lanza a cualquier otra posición o en medio del movimiento hacia arriba. Entonces siempre delimitamos, podemos delimitar desde que es lanzado hasta el punto máximo. Sabemos que el punto máximo, esta velocidad siempre va a ser igual a cero. Y en caída libre vamos a delimitar, ahora mi posición inicial va a ser esta parte y la final pues cualquier parte donde quiera buscar mis características. También debemos de ver que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, siempre y cuando pasen por el mismo nivel. Entonces, ¿qué quiere decir? El tiempo que tarda desde que es lanzado hasta llegar al punto máximo va a ser el mismo tiempo desde el punto máximo hasta llegar al punto donde fue lanzado. Entonces vamos a considerar que el tiempo de subida de esta representación es igual al tiempo de bajada. Las expresiones para tiro vertical son iguales, son las mismas más bien de caída libre. Entonces, si observamos, son las mismas expresiones, son 4 expresiones fundamentales que vamos a utilizar, y únicamente para que sepan que lo que es el desplazamiento en Y es igual a posición final menos posición inicial, pero en Y. ¿Qué es lo que varía entre caída libre y tiro vertical? Vendría siendo que esta gravedad vamos a cambiarla. Si es caída libre, entonces esta gravedad o la constante de gravedad se va a considerar positivo y los demás signos quedan iguales. Si es tiro vertical, acuérdense que en tiro vertical va desacelerando hasta llegar a cero, entonces mi constante de gravedad la voy a considerar como una desaceleración, por lo tanto considero negativo esa gravedad de esa constante y me va a cambiar este signo, pero al momento de hacer las operaciones yo te voy a considerar constante de gravedad aquí negativo y lo demás exactamente igual.